Hola, somos Tangente, bienvenidos. Ya se acabó el año, mucha. Se acabó el año. Se acabó el año. Bienvenidos a nuestro programa de fin de año. Creo yo vamos a hacer una especie de recap ahí de los temas que nos impresionaron. Este año fue un año de locura, ¿verdad? Un año de locos, por muchas razones, pero principalmente por el tema electoral. Así que les presento ya a quienes están aquí conmigo. ¿Cómo están? Daniel, Javier y Lucy, ¿cómo están? Hola. Primera vez que estamos todos los cuatro. Creo que sí. ¿Sí es la primera vez? Hicimos alguna vez en el aftervoto, tal vez. No sé si coincidimos los cuatro sí. en Creo que no coincidimos los cuatro post. al mismo tiempo, pero sí. En el aftervoto era un gentío, ¿verdad? Era un gentío. Sí, pero Quedó estuvimos bueno. por ahí. Pero bueno, el aftervoto fue otro de los experimentos de este año. Pero antes de arrancar, muchachos, les quiero recordar de uno de nuestros patrocinadores, Cocina y Más, que por cierto nos trajeron a regalar ahí una buena cantidad de tamales. Les agradecemos por esto. La verdad que vamos a comerlos por ahí aprovechando las fechas. Dicen que son muy muy buenos, así que vamos a ver, porque esto que ustedes saben, Cocina y Más es comida premium para cualquier ocasión. Uh-huh. Por cierto, Cocina y Más está preparando cenas de Año Nuevo que se pueden llevar a cualquier lado. Si van a salir al puerto, van a ir a la Antigua, van a ir a pasar, no sé, Año Nuevo a cualquier lado, pueden pedirla en Cocina y Más. En pantalla les va a aparecer el teléfono y pueden pues pedirla y se las preparan y se las dejan listas para llevársela a comérsela a cualquier lado. Así que con eso arrancamos. Pero bueno, si quieren, mucha, para darle un poco de orden a la conversación, hablemos sobre qué cosas, cuáles son los hitos del año, ¿verdad? Esos temas que marcaron, creo yo, la dinámica de este año electoral y año de locos, ¿verdad? Que es como le pusimos al programa de hoy. Así que, Lucy, no sé si quieres arrancar. Si nos vamos cronológicamente, yo diría que las primeras cosas que marcaron el año fue cómo se jugó la carrera electoral. El hecho de que se hayan empezado a bajar candidatos desde muy temprano en la campaña marcó en parte lo que vimos luego al final. O sea, el hecho de que, a pesar de que en 2019 ya había sucedido eso, de que el Tribunal Supremo Electoral no había dejado competir a ciertos candidatos y que eso se haya vuelto a repetir, vivir ese déjà vu donde dijimos, bueno, quizá esta vez sí se va a poder tener unas elecciones tranquilas y que si no. Corregido y aumentado, ¿verdad? Corregido y aumentado. Creo que ahí, siguiendo un poquito la línea, quizá nos tenemos que salir del año. Y creo que, que el tono lo marcó justo hace un año, noviembre, diciembre del 2022. El Tribunal Supremo Electoral jodiendo, si se acuerdan, a Mulet, sí, y a Roberto y a Telma por temas de campaña anticipada. Para mí eso marca el tono. O sea, llegan y es como cuando empiezas un partido de fútbol y te llega el defensa del otro equipo y te tira así los tacos al tobillo. En el minuto 2. En el minuto 2 dices, va, ya sé cuál es el tono del partido, y creo que eso marcó cómo después se van a comportar. Porque una de las cosas que no se ha hablado mucho sobre el bloqueo de candidatos es lo que generó en el comportamiento de esos candidatos. Exacto. No solo, digamos, Roberto Arzú es como es, ¿va? Y está medio loquito y le ha funcionado bastante bien, ¿no? Y Telma Cabrera no puede ser algo distinto a lo que es, y de ahí, digamos, que sea una figura política tan genuina. Pero, por ejemplo, Mulet le bajó al tono muchísimo, y él lo ha explicado en varias entrevistas, aquí incluido. Le cortaron las alas. Que sí, no iba o sea, moderó mucho y modificó mucho su comportamiento. Neto Brand, al que invitamos una vez más para que venga aquí, que parece que Neto no quieres venir. ¿Por qué no quieres venir a hablar con nosotros a Tangente? Pero Neto Brand se descartó como candidato. Así porque es. lo presionaron, le dijeron, si te vas de presidencia, te bloqueamos. Y por eso se fue solo a alcalde. Y creo que eso modificó el comportamiento de muchísimos del ecosistema, y ya marcó cómo iba a ser la campaña electoral. Dani, y tú que hiciste todas estas entrevistas y tuviste acceso de primera mano a cómo esto cambió a muchos de los candidatos, ¿coincidió el rumor de que se iban a bajar a Carlos Pineda con el día en que lo entrevistaste? Sí, sí, sí. ¿Cómo viste eso? Y Carlos Pineda vino aquí y creo que marcó un poco el ritmo de la entrevista. Mucho. Ya viéndolo con perspectiva. ¿Sentís que te Pues te a mí, puso yo los lo que temas? no vi a una persona poderosa, No. de futuro, sino que vi a alguien que se lo iban a bajar. Y él vino así como consternado diciendo, me van a... Y yo creo que de una forma muy genuina y muy sincera dijo, no sé qué hacer y no puedo hacer nada. Me van a bajar, ¿y qué? ¿Qué te crees? Que yo tengo el teléfono de... Creo que me dijo algo así, no tengo el teléfono de los magistrados de la CC para llamarlos.
no sé cómo llegar a ellos, no sé qué hacer. Y la verdad es que de allí a que se lo bajaron creo que fue un mes. En la entrevista recuerdo que se veía como confundido, ¿verdad? Estaba como que no sabía para dónde, venía con un tono más suave. O sea, creo que sabía que ponerse así muy altanero aquí, además que había pasado el tema con Dina, ¿verdad? No, Que pero también eso le bajó mucho. Pero creo que sobre todo vino cansado y Sí. vino con la idea de que se lo iban a bajar. Venía ya con la moral un poco, Sí. un poco golpeada, ¿verdad? Sí. Y se notó, ¿verdad? Por el tipo de entrevista. Y al final generaba un poco de empatía, ¿verdad? Porque se le veía así como Derrotado. golpeado. Sí, Yo derrotado. creo que todo aquel, en esa línea de lo que estábamos hablando, todo aquel que optó por tener un discurso genuino y confrontativo y demás, Le fue bien políticamente, pero le fue bien políticamente, pero estaba condenado a que se lo sacase. Sí, lo ponían en la mira. Impresionante. Si se dan cuenta, incluso Bernardo tuvo un tono como es Bernardo, ¿verdad? Un tono mucho más tranquilo, Conciliador. institucional. Sí se marcó unos muy buenos videos, creo yo, el último mes. Ya al final- tirándole a los candidatos y diciendo, mira quién es, pero fue más como un cirujano que de una forma precisa describe cómo son los rivales, más que lo que hizo Roberto. ¿Se acuerda de Roberto? Sí. Diciendo que iba Que iba a a fusilar. A ese muchachito. Iba a fusilar al efebo, al mancebo y al cojo ese y tal. Eso estaba condenado. O sea, por eso que decíamos, ¿no? Este TSE que ahora defendemos, que es una de las cosas más locas de este año, que estemos Ese defendiendo a este TSE como una especie de garante de la democracia, cuando fueron unos Es que hijos de eso su hay que decirlo. madre. Y son dos TSEs, porque uno es antes de la primera vuelta y otro el TSE después de antes de la primera vuelta fue el TSE antidemocrático. Y después era el defensor de la democracia, Bueno, ¿verdad? eso lo Tuvo decimos ese giro. metafórico, porque Claro. los magistrados son los mismos. No, pero me refiero a su comportamiento, ¿verdad? O sea, Ajá. la forma como se encargaron de ser los operadores del pacto para votarse a todo tipo de Así candidatos. es. Y la forma más asquerosa como lo hicieron Ajá. con Carlos Pineda. Y después eran las víctimas del pacto porque tenían que defender el proceso electoral. O sea, no sé si les nació la conciencia o simplemente dijeron, No. hasta aquí llegamos, ¿verdad? no, es que hasta son, aquí llegamos. son fuerzas más grandes que las que podían controlar esta clase política. Creo que la clase política en Guatemala es en la forma de comportarse muy amateur. O sea, son profesionales o por lo menos su ocupación el 100% del tiempo es saquear la cosa pública, pero la forma como se comportan es muy amateur. Y empieza con la forma como hacen estrategia e incluso como analizan. No tienen un cuerpo de asesores realmente que les haya hecho una buena lectura de qué estaba pasando Exacto. en el país, cuáles eran las verdaderas fuerzas económicos, sociales y políticas. Y entonces lo que habían era la tesis de manejarlo, las cosas como se habían manejado siempre. Entonces no pudieron detectar el cambio en patrones de consumo de la información, no podían detectar el cambio de la urbanización, que es bien grande el impacto que tiene. Va de la mano de esto primero que dije, de cómo la gente está más informada, tiene más fuentes alternativas de informarse. Y el menor recato a la hora de hacer las cosas era bastante evidente lo que estaban haciendo. muy burdo. Y todo apalancado nada más en la presencia en las instituciones y vamos a poder apachar estas teclas. Entonces es un enfoque de ellos bastante rudimentario, ¿verdad? O sea, un enfoque de podemos hacer esto y después hacemos esto y esto, pero cada paso que dan tiene consecuencias. Va evidenciando ante ellos y tiene una reacción de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional. Entonces, eso todo el tiempo lo menospreciaron. Menospreciaron la indignación de las personas, menospreciaron el efecto de apachar tantas candidaturas, de hacerlo de Carlos Pineda a la última hora, y después las componentes. Realmente creo que vimos también, no sabemos los detalles, pero vimos los entretelones seguramente. Era bastante claro lo que estaba pasando detrás con Mulet, con Vía Corta, que se desdibujan completamente porque empiezan a verse como faltos de autenticidad. Exacto. Y eso es lo que los condena. Después de eso, creo que los magistrados ya simplemente con las elecciones hechas, simplemente no podían dar ese paso. Era demasiado evidente. Era para ponerse gente la que soga tiene al cuello. 20 años de responsabilidad. Creo que también la reacción de las personas hace que la comunidad internacional cierre filas y eso ya solo es retroalimentarlo. De ahí para allá era menospreciar la capacidad que tenían de movilizar el sector indígena especialmente. Creo que siempre los que hemos incluso analizado esto con un poco de datos y rigor, la movilización
fuerte pensamos que venía del sector campesino, pero el sector campesino está en ruinas desde hace tiempo. Primero, Codeca le dio hasta debajo de la lengua a sus rivales en el mundo, digamos, del sector campesino, fagocitando y comiéndose algunos o rompiendo el tejido de esas organizaciones, pero llevan tal palo, el que se llevó también Codeca, que es uno de los grandes perdedores que hemos hablado poco de este año, el palo que se llevó en las elecciones, y por falta de cintura realmente, porque estaban condenados a que eso les sucediera, ya viendo que estaban apachando candidaturas, deciden jugársela a evidenciar que les apacharon la candidatura presidencial y vicepresidencial, no reaccionan y se quedan fuera de la jugada, ya no tienen ni siquiera partido esta vez, y adentro tienen que tener unas conversaciones estratégicas muy importantes. Entonces, todo eso lo menosprecian y viene el bloque indígena y demuestra la capacidad de movilización, y eso tiene un efecto sobre el resto de la sociedad, retroalimenta a la comunidad internacional para cerrar filas. Así que creo que es el ocaso de un modo de hacer política Totalmente. en Guatemala. Ya mirábamos las costuras de este sistema en el 2019, pero en el 2023 es la derrota absoluta de la forma de base política vieja. Que no va a volver. ¿Tú sentís que no hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. No de esa forma. Es que ya están va a muertos, volver la aunque no lo mafia, saben quizá. algunos. Sí. Va a volver o va a venir... El clientelismo va a seguir Por existiendo. supuesto. Va a volver va a venir unas opciones populistas. Va a venir el buquelismo. Podemos acabar muy mal, mucho peor de lo que estamos hoy. Eso está claro. Pero que vuelvan los modelos de Sandra Torres y Zuri Ríos, que para mí son... Fracasados, ¡Hala, qué absolutamente. fracaso más delicioso! ¿Verdad? El de este año ha sido finiquitar eso, o sea, ha sido enterrarlo. Sea quien venga, ya sean estas mismas personas reconvirtiéndose completamente, o ya sea, digamos, unas figuras frescas, nuevas. ¿Están ustedes de acuerdo que los primeros señales del buquelismo, creo que es Carlos Pineda? O sea, es como una primera probadita de lo que podría transformarse en un buquelismo, que es al final es, y yo creo que Roberto Arzú también tiene un poco de esa mística, Luis Miguel, ¿verdad? o sea, si tú veías los discursos de Zuri Ríos, de Sandra Torres, era canalizando buquelismo. Veías a un Abraham Rivera que hasta se cambió la barba y toda su estética. O sea, la campaña estuvo plagada de buquelismo en general. O sea, ya pero se ven esos primeros Pero intentos. ¿quién sí lo representa? Porque, digamos, tanto Roberto Arzú como Carlos Pineda creo que tienen, digamos, esa característica del populista magnánimo que te ofrece todo, que te da todo, que no tiene una dirección ideológica de ningún tipo, que solo va, digamos, que quiere hacer eficiente el Estado. Eso es como lo que te está vendiendo, ¿verdad? Hay corrupción, pues yo voy a hacer mano dura, ¿verdad? Hay esto, yo voy a hacerlo funcionar. Quiere electricidad, se la doy gratis, ¿verdad? O sea, es ese tipo de personalidad que se está formando en algunos políticos que ojo, es creo que la antítesis de Bernardo, ¿verdad? O sea, Bernardo es lo contrario en ese sentido. Es algo que puede tomar auge en los próximos años. Yo lo único que diría es tengamos recato a la hora de usar el término buquelismo en ese sentido, porque primero estás hablando de alguien verdaderamente con unas cualidades políticas fantásticas. Sí. Y eso no es replicable. Y lo otro es que dentro de eso tiene una claridad, y la claridad es: yo tengo popularidad, esa popularidad la tengo que convertir en resultados casi inobjetables, y eso me apalanca. Y a la par de eso tengo margen de meter corruptela, de configurar nuevamente políticamente el país, de cooptar instituciones. Y eso no se lo miro a nadie de momento en la política guatemalteca. Ni la capacidad, ni la claridad de ideas. De que lo que tenía que hacer era apalancarse con resultados en términos de infraestructura, educación, seguridad. O sea, Bukele tenía bastante claro que se me puede venir la comunidad internacional encima, pero si yo me apalanco con tiene más popularidad que nunca. Sí. Entonces, por eso, insisto. Cuidado que el buquelismo guatemalteco no sea el buquelismo en sentido estricto. Es que ese es a lo que iba yo sea, para cerrar esto. Creo que tenemos que reservar el término. Bukele. Creo que tenemos que reservar ese término porque Bukele es como un Napoleón en ese sentido. Se le queda pequeña Francia a Napoleón, se le queda pequeño el pulgarcito de América a Bukele. Dicen que está malísima la película, ¿no? Es pésima. La de Ridley Scott, sí, pésima. Sí, pero esa es otra. No, pero solo como apunte. Pero yo lo que yo diría tengo ganas de yo lo que verla. quería es hagamos la separación de esta nueva forma de poderle llegar con posicionamiento
y tener a partir de eso un proyecto competitivo, Sí. te requiere menos pisto, menos infraestructura. Eso es populismo. Y no necesariamente tiene que ser populismo, depende de la oferta que hacen, pero digamos, da pie a que haya ofertas así, inflamatorias, populistas. Pero reservemos el término Bukele y el bukelismo a que alguna vez venga el propio Bukele o alguien que él certifique. Aquí hay un tema que es servicios públicos, ¿verdad? Lo que tenemos es un gobierno, digamos, en Guatemala que por años ha sido saqueado, ha sido destruido, ¿verdad? Lo poco que había de institucionalidad en ciertos ministerios, en ciertos espacios que prestan servicios públicos, está derruido, la gente se queja del tráfico, no hay transporte público, no hay escuelas, no hay hospitales, ¿verdad? Que digamos que ese es como un tema básico, ¿verdad? Que no tiene que ver con grandes reformas de Estado necesariamente, sino con cosas de hacer funcionar la maquinaria, ¿verdad? Y ese es un poco también el tema y seguridad es otro, ¿verdad? Donde Bukele tiene bastante éxito, creo yo, para retomar un poco el tema de pequeños quick wins, ¿verdad? Esas pequeñas victorias rápidas, o no tan rápidas, que se pueden dar a la población en calidad de servicios públicos, ¿verdad? Ahora, para mí, quien logre desengrasar esa máquina y hacerla funcionar va a tener una gran capital político con la población. ¿Quién va a ser ese, verdad? ¿Lo puede construir este gobierno de Semilla o vamos a tener que esperar a alguien? Porque al final lo que dicen es para hacerlo funcionar hay que ser autoritario, ¿verdad? ¿Será que esa es la única vía? Y ahí es donde viene posiblemente la opción de un bukelismo a la guatemalteca, ¿verdad? Distinto. O como que va decías. en contra de quién es Bernardo Arévalo y de Semilla. Yo creo que lo que depende que este gobierno pueda tener la capacidad de estar peleando otra vez en 4 años por el Ejecutivo y de apalancarse es no alienar a la base bastante exigente que tiene y bastante purista. Que no se les enfrenten cuando necesariamente tengan que escoger batallas y hacer negociaciones. Y la otra es transparentar bastante lo que están haciendo y poder la capacidad de decirle en todo momento al gran público que rebasa esa base núcleo de Semilla, quién es el bueno, quién es el malo. Eso depende muchísimo y son capacidades de comunicación, así que creo que necesitan tenerlo bastante claro. Nunca un gobierno ha dependido tanto de su capacidad de comunicación como el que viene. Y ojalá tengan esa claridad de ideas y que tengan gente fresca, gente que sepa maximizar sus recursos, que le importen además las métricas y las sepa leer, que tengan bastante pulso en ese sentido, en vez de dinosaurios. Me preocuparía un poco que le entreguen eso a personas que no están en contacto y que no entienden a nivel intuitivo por la generación a la que pertenecen o las capacidades que tengan esa demanda que va a tener este gobierno. Ahora, hablando de este gobierno que entra, ahí de una vez implícitamente estás mencionando la otra gran cosa loca que pasó este año y que nadie esperaba. La más loca. Que fue el triunfo de Bernardo Arévalo en la primera. Y que están vuelta. relacionadas, ¿verdad? Sí, por o sea, supuesto. digamos, toda esta locura que fue locura de ir quitándose candidatos y de esas cosas deja un espacio para que el hombre tranquilo, caminando, ¿verdad? Había una cosa cuando había un meme muy, muy gracioso cuando estaba Rajoy dominando la política española. Y Rajoy siempre era un tipo así como medio taciturno y tranquilo. Y había un clip que le habían hecho de él caminando, ¿verdad? Y ganándole así a sprinters, ¿no? Me recuerda un poquito a Bernardo, ¿no? Que sin hacer grandes aspavientos, sin montar el show que montó Pineda o que montó Roberto, o que montó o la fuerza con la que venía Telma Cabrera, pues se coló, ¿verdad? Se coló y generó un terremoto tremendo. Ahora la pregunta es qué va a hacer la mafia, porque la mafia no se va a morir el 14 de enero, no se va a salir de las instituciones del Estado, o sea, está instalada, está en las cortes, está en los ministerios, está en las municipalidades, en otros espacios, está en el Congreso mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a comportar ahora? Y tal vez esa era un poco la que les tiro ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se va a reconfigurar? ¿Cómo va a ser la relación con el nuevo Ejecutivo? Yo creo que por eso otra vez quien va a marcar los tiempos es la capacidad del Ejecutivo que tenga de mantener dispersa a esos enemigos y desorientados. Si ellos empiezan a hacer un ejercicio fútil no solo de gobierno, sino de comunicación, son herméticos, enconchados, no son capaces de salirle atajar las crisis
de explicar oportunamente, dejen que eso tome momentum, puede que haya cabecillas que puedan generar alrededor de su liderazgo y capacidad coaliciones de enemigos que se les puedan tirar a la yugular en algún momento. Pero va a depender otra vez, y es que está claro, ¿verdad? O sea, el que no tenga claro aquí el poder que tiene el Ejecutivo en Guatemala por el uso, por cómo se da la política realmente, está perdido. Entonces, otra vez, es como Yamatei. Yamatei entró bastante débil, entró con una bancada más pequeña que Semilla. Sí. Y lo que le hizo tener a Yamatei, que es bien FCN loco, mucho más pequeña incluso. pero es bien loco, ¿verdad? Estamos hablando del presidente más poderoso de la era democrática en Guatemala. Y el más impopular. Sí, el más impopular. Pero, obviamente, él puso a girar alrededor todo porque se le alinearon ciertos astros. O sea, Pero también había por eso, el vino la componente- cantidad de la plata que le fluyó el primer año por el COVID, que no la tenía a priori. Y después es simplemente ser despiadado para ejercer ese poder que le da la plata y comprar esa clase política y tenerla en el bolsillo y oportunidad que tenía de cooptar, hacerlo, pero sin el menor recato. Sí. Entonces, otra vez, a ver cuál va a ser el juego de Semilla en Sí. ese sentido. Ahora, Y eso va a ser la dinámica. Pero de sus ahora la enemigos. pregunta sería, Lucy, digamos, a lo que vas a decir, agregarle. Aquí sabemos que para mover el Congreso soltaban, Sí, ¿verdad? Al punto de que, digamos, fue la última acción del Congreso fue... Plazas, proyecto, presupuesto. Pero y fue tan obvia, ¿verdad? Ya el tema de que se estaban negociando en zona 10 y que iban para allá los diputados y no sé qué. O sea, digamos, se dijo, hay dinero circulando en el Congreso y se compran los votos, ¿verdad? Tienen un precio tal y le han ido subiendo el precio de Yamatei. De hecho, ya a la última le salió carísimo, ¿verdad? Aprobar el presupuesto y quitar el antejuicio a los magistrados. Pero ¿cómo formar una nueva relación con diputados que son muy parecidos? O sea, son lo mismo, digamos, en cierta forma, en gran mayoría, ¿o no? Sí, yo te iba a decir que para predecir el comportamiento de alguien, una de las formas más efectivas es ver cómo se ha comportado en el pasado. Y en este caso, el pasado es lo que está sucediendo ahorita, pues si estamos tratando de predecir el futuro. O sea, tú ves a esta coalición golpista comportarse de una forma desesperada, errática, mal calculada, mal planificada, donde cada cosa que hacen les sale mal, digamos. A pesar de que se han tenido por ahí pues sus triunfillos y eso es lo que ha hecho que este año sea bien loco y que haya esta constante zozobra, incertidumbre y demás, porque no se han rendido y siguen intentando. Que esa es la otra parte loca del año, el golpe, ¿no? Exactamente. Bueno. El golpe. Y entonces, ver cómo se ha ejecutado el golpe te puede ir dando unas luces de cómo se va a comportar esta mafia una vez haya este cambio de gobierno. Es decir, esta gente está reaccionando. No es algo que... El golpe no es algo que proactivamente ellos planificaron, sino porque se les cayó su plan anterior, no les ha quedado de otra más que improvisar este golpe que encima no les ha salido, ¿no? Entonces, yo creo que eso te dice mucho de cómo van a actuar el próximo año y los siguientes 4 años. Van a actuar reaccionando desde la desesperación, tratando de quemar sus últimas cartas, ¿no? De usar sus últimos fusibles, sus balitas que tendrán por ahí en el barril, ¿no? Y ver cómo logran exprimir hasta lo último de la poca cuota de poder que tienen. Les va a tocar aprender, porque como bien dicen, va hecha la ley, hecha la trampa. Va a venir una nueva ley, entre comillas, ¿no? Que es... así se ve por la misma reacción que ellos tienen, que uno puede decir, sí, es seguro decir que no va a fluir en el Congreso estas plazas, presupuestos y proyectos para los diputados, digamos. Y entonces con esta nueva ley van a tener que averiguarse cuál es la nueva trampa, ¿no? Porque difícil es pensar que van a corregir su conducta. Difícil es pensar que les van a hacer la conciencia como mencionabas antes. O sea, van a tener que buscar formas de canalizar su misma maña por otros conductos. Se van a reconfigurar, pero ahora la relación ejecutivo-congreso, cuando la moneda de cambio ya no es literalmente dinero, ¿cómo es? ¿Cómo la haces? No tengo ni la más remota idea y yo creo que nadie la tiene. Y que estamos en un mundo nuevo, inexplorado y que vamos a tener que explorar. ¿Alguien tiene la fórmula perfecta? Esto como todo mercado, porque esto ha sido un mercado, es un proceso iterativo que va a depender mucho del contexto y de los costos que le veas al contexto. Creo que el nuevo gobierno tiene que entender que si no le da a algunos hasta debajo de la lengua,
hasta en el carnet de identidad, hasta en el DPI, se dice en España. Si no entras dando cuentazos, pero así fuertes, y generas como un ambiente de mercado donde aceptar realidades subóptimas es lo mejor que te puede pasar. Si no hace eso, lo que vas a tener es una reconfiguración que sí puede ser muy poderosa y que puede implicar, recuperamos cortes, tenemos instituciones de justicia, tenemos esto, y al final, ante un gobierno débil y un gobierno impopular y un gobierno que no hizo nada y un gobierno decepcionante, entonces podemos hacer algo para 2027. Creo que se van a equivocar y en 2027 va a venir un Carlos Pineda o va a venir directamente el bukelismo en alguna de sus formas, ya sea directamente Bukele, ya sea un familiar o ya sea algo así, ¿verdad? Alguien con el apellido Bukele, por ejemplo, tendría un éxito impresionante electoral y se puede hacer, se puede empadronar a alguien con el apellido Bukele un año antes aquí. Ya tuvimos una candidata salvadoreña. Sí, eso se puede. Ya tuvimos. ¿Recuerdan? Y cuando tienes a una persona que pone Bukele en la pancarta, olvídate. Esa cosa es un proyecto ganador. Entonces puede ser un escenario en esa línea. Pero estoy con Javier. La carga la tiene. O sea, eso va a ser porque fracasará este gobierno. Hoy por hoy tiene todas las tiene. Claro. O sea, realmente uno puede decir, no, pero es que se encuentra con un congreso de rateros que no son capaces de encontrar liderazgos de verdad, ni que tienen la capacidad de hacer sacrificio de verdad. Sí, pero se encuentra con una MP que está enferma y que tiene a todo el mundo en contra, que tiene una popularidad por los suelos. Sí, pero un Estado que está mal gestionado. El guatemalteco va a entender que no va a ser Suiza esto en 4 años, ¿verdad? Pero va a querer mejores cosas. Y creo que se sigue votando al unionismo en la MUNI. La MUNI no ofrece, cuando lo comparas y viajas de verdad a ciudades que sí funcionan, no te ofrece gran cosa, pero te ofrece que al lado de los otros, cuando te ofrece un poquito más, claro, mira la clase de poder que han tenido y que todavía, que es impresionante, les dio para aguantar la MUNI este año. La figura de Álvaro. Sí, pero por eso el éxito va a ser de la capacidad política de este gobierno para lo que antes era pacto de corruptos, poder de veras desmontarlo. Y eso no es atacando a todos igual. Creo que en ese sentido, a nivel conceptual, aunque es mucho más complejo lo que tocaría Semilla, tiene que robarse una página de lo que acaba de hacer la operación de Estados Unidos. Y básicamente era empaquetar zanahorias y garrotes con el tema del retiro de las visas. Estaba instalado el incentivo positivo y el negativo y casos ejemplares. A Miguel, a su Gavilla, a todos esos, Magnitsky, el tractor encima. Pero es una porción pequeña, pero te enseña ejemplarmente qué puedes hacer con el poder de la espada. Y al resto, de veras, o sea, son los Saulos de Tarso y las Marías de Magdala. Y en medio de eso, ¿cómo lo empaquetas para que el resto del público que vota, tu electorado, lo entienda por qué lo estás haciendo y que lo legitime? En medida que puedas hacer eso, tienes unas posibilidades fantásticas. Si te falla eso, si te falla porque te pones purista y abres muchos frentes de batalla y alguien puede capitalizar eso, tener un liderazgo adentro de esa y hacer otra coalición de impresentables en este país. Si no tienes la capacidad de explicarle al público por qué tienes que hacer eso y quiénes son los buenos y los malos y por qué es necesario dar ese paso de país, también puedes fracasar. Entonces, ese es el balance que van a tener que hacer y mostrar mucho recato también a la hora de usar ese poder para que esté todo el tiempo legitimado, que es lo importante. O sea, depende como nunca de la legitimidad y eso depende de la comunicación. Y van a tener, y con esto cierro, comunicaciones diferenciadas, ¿verdad? O sea, una cosa es la comunicación afuera, al gran público, y lo otro que es importante también es a los públicos específicos. Creo que tienen que trabajar el corazón del sector privado tradicional de este país, dejando que sean esos Saulos de Tarso, Marías de Magdala y enseñándoles por qué, por fin, ojalá lo entiendan, y es que el principal interesado para que funcione un país y un aparato público y para que de veras haya Estado de Derecho, tiene que ser la clase empresarial, la burguesía. La burguesía necesita un buen Estado. Lucy. Sí, y ahí tú mencionaste otra cosa que ha sido una locura este año.
que es ese nivel de involucramiento de la comunidad internacional. O sea, el hecho de que tantas veces haya habido una reunión específica de la OEA para el caso de Guatemala, el hecho de que se haya invocado la Carta Democrática, el hecho de que haya sanciones cada vez más grandes de parte de Estados Unidos, de Unión Europea, digamos, eso es algo sin precedentes. Es una locura haber visto esa reacción tan contundente, tan severa de parte de la comunidad internacional. O sea, realmente yo creo que nadie se hubiera imaginado que hubiera tanto interés porque Guatemala tuviera una democracia realmente a nivel internacional. Cosa que es distinta a la historia que puedes contar de El Salvador, porque suponete El Salvador está enfrentando un Bukele que quiere reelegirse de forma inconstitucional y ahí no ha habido... Pero es por eso. Ahí no ha habido todo este involucramiento. Pues, aquí es esta... qué locura, de verdad, ver esa reacción. Y bueno, también qué delicia, me atrevo a decirlo. Ver esa reacción donde tú decís... Bueno, después de todo, sí tenemos ese respaldo internacional. Para ir, digamos, cerrando, ¿cuál es el momento de locura de este año favorito? ¿Cuál elegiríais? Me voy a ir por uno positivo en vez de negativo. Para mí, cuando yo me di cuenta, aquí algo va a pasar, y para mí fue una locura, fue ver cómo el mercado, y aquí sí hablo del mercado comercial, pues digamos, empezó a dar las señales a favor de la candidatura de Bernardo Arévalo y Karen. O sea, el hecho de que tú entrabas a un marketplace y estaban vendiendo cosas que tenían que ver con semilla de una forma muy orgánica, sin que el partido lo haya buscado, sino que la gente misma hiciera todas estas cosas y esta venta y que hubiera gente dispuesta a poner de su plata para apoyar a esta candidatura. Lo mismo con los fiscales de mesa, por ejemplo. El ver cómo estas organizaciones espontáneas y orgánicas fueron a apoyar de una forma no planificada a la candidatura de Bernardo y Karen. Ahí es cuando yo dije, ok, esto sí es genuino, es real y algo está pasando aquí. Similar con los bloqueos, ¿verdad? El hecho de que de repente haya estos símbolos a partir de los bloqueos, que la gente en su semáforo compre su trafitambo de mañana a las 6, el hecho de que la gente vaya a dar sus donaciones a los plantones y demás, son señales que no son orquestadas y son comunicaciones que no son tan visibles, pero que el mercado te comunica. Como no quiero que me roben el mío, voy a decirlo primero. Sí, porque ya... Mi momento de locura... Lucy como que eligió 3, Mi momento de locura favorito fue cuando Ángel Pineda comienza la conferencia de prensa diciendo que no, el objetivo de la investigación no es cambiar el resultado de las elecciones. Y Rafael Curuchiche termina la conferencia de prensa diciendo que ellos sugieren que debería anularse el resultado de las elecciones. Ese fue mi momento de locura favorito, ¿verdad? Esa desconexión con la realidad que tenía esta gente que estaban ahí sentados y que nos dicen todo ese tipo. Aquí estábamos con Javier escuchándole aquí en el cuarto de la par la conferencia de prensa, que fue una locura. O sea, ese sí fue el momento surreal de todo y la verdad que pues se disfruta, ¿verdad? En cierta forma, porque a los que hablamos de nos gusta esos momentos de adrenalina, ¿verdad? Fue malo, pero bueno, creo que voy a agarrar los terminó de creo matar. que la madre de las sorpresas y la locura es que Semilla haya capitalizado el voto, porque es que de veras parecemos como que, y hay gente que nos acusa de que somos semilleros, pero realmente sí tenemos un conocimiento más sofisticado que otros de la clase política y podemos ver que esta gente es distinta. Pueden equivocarse. Pueden salir foquitos de corrupción y casos y alguien que no dé la talla. Puede salir otro Popócrates, otro Luis Pineda. Ese no es el tema, pero fundamentalmente, como el proyecto está construido y la gente que está, sí son distintos. Que ellos hayan hecho esto hace que la resistencia a ellos sea a ese nivel. Y creo Bernardo, que a cualquier otro lo hubieran podido sentar a negociar. Ese es el más grande. Y mi momento favorito, bueno, hay varios. Creo que lo de las protestas de octubre, varias estampas ahí, pero ya les hemos hablado a la saciedad. Pero voy a rescatar uno de las últimas semanas que creo que tiene un alto valor simbólico. Y es un animal del sistema como es Blanca Alfaro, que por circunstancias de la vida termina siendo la presidenta del TSE en el último arreón del golpe. Y ya envalentonada, después del fallo de la CC, que saque el muñequito del Grinch, ya te dice cómo está en este momento la correlación de fuerzas y en los trapos de cucaracha en que están los golpistas, especialmente los locos de Gerona. O sea, tocarle la cara y burlarse de Curro Grinch, me parece genial.
El mío fue cuando salimos del aftervoto en segunda vuelta y yo dije, mi casa, estoy viejo, que vean los jóvenes y tal, pero luego pensé, antes de pasar por casa solo voy a dar la vuelta, solo voy a dar la vuelta así al obelisco. Al obelisco solo para ver. Y de repente, como estoy a 50 metros del obelisco o 100 metros del obelisco y no hay puñetera manera de pasar, o sea, estaba totalmente bloqueado. ¿Qué pasa aquí? La cantidad de gente. Entonces fue casi un proceso de 1 hora para poder ir dando la vuelta y dije, me va a bajar. ¿Va? Entonces, bajarse y esa celebración para mí es ese momento que dices tú, ¿qué putas ha pasado aquí, en este país? O sea, cómo estábamos en mayo pensando que nos iba a comer la mafia, que íbamos a tener que hacer tangente clandestino en algún sitio así escondidos, que íbamos, porque es la realidad, o sea, es como estábamos pensando, digamos, todo lo que nos venía... Tangente combat. Exacto, algo así. Maquita. Cómo íbamos a estar en modo resistencia en todas las facetas de nuestra vida y cómo de repente ves eso y ves ese nivel de espontaneidad que nunca... No sé si nunca, pero no, o sea, desde luego desde que yo estoy aquí no había visto gente celebrando por un político, que ganó un político, jamás. Y eso, digamos, tiene derivaciones en... Yo cuando vi el otro día el video donde él pasa en el aeropuerto de Costa Rica y la gente empieza a aplaudir. Sí. ¿Cuándo has visto a un político siendo aplaudido en medio de todo esto? Creo que es un gran capital con el que va a empezar Bernardo y que es una locura. O sea, uno que conoce a Bernardo y que había estado con él en una entrevista aquí, que habíamos tenido una entrevista, y ver de ese Bernardo que vino aquí a esa primera entrevista a hoy ver esta esperanza es una cosa, dices, Y ojo que... puto momento pasó esto, muchachos. Y ojo que no son públicos aún y no sabemos, no los voy a anunciar ni decir cuánto, pero ya hay datos, parece una de las reputadas casas de intenciones, de opinión, de sondeos, de encuestas. Y ojo, a ver si no terminamos con ese dato público y vamos a estar ante el presidente entrante con más popularidad de la época democrática. Más que por mérito propio, por los errores realmente de todo este sistema que simplemente no supo cómo lidiar con ¿Quién esto. dijo que Curuchiche era el jefe de campaña no oficial de Semilla? Lo ha dicho todo el mundo, creo yo, pero Aquí es lo eso, hemos dicho ¿verdad? nosotros, yo lo he dicho. El resultado del golpe puede haber sido, que creo que vos ya tenés algo ahí, estás adelantando algo, ¿verdad? Puede haber sido que la popularidad de Bernardo se disparó y que, bueno, vamos hacia un gobierno que entra muy popular, pero que tiene las expectativas hasta aquí, ¿verdad? Exacto. Y eso siempre cuesta cumplirlo. Pero bueno, mucha, con eso cerramos. Se acabó el año. Este año, el año que nació Tangente, por cierto. El año que nació Que Tangente. es otra locura, ¿verdad? Sí, vamos a celebrar cuando cumplamos un año, ¿verdad? Porque creo que ahorita solo cerramos este año. Pero igual hay que agradecer. Hay que agradecer. La verdad es que ha sido una sorpresa muy grata haber visto, bueno, primero que la primera meta que nos pusimos se cumplió. Sobrevivir. Se cumplió. No, pero se cumplió de una forma súper precipitada, porque habíamos dicho, sí, lleguemos a diciembre con 10,000 suscriptores en YouTube. Y eso lo logramos Es como más- en septiembre, creo yo. Más que eso, Lucy. Lo que nos habíamos planteado es que teníamos gasolina para noviembre. Es o cierto. por ahí. Te referís al dinero, ¿verdad? Para poder operar. Y Porque... después, mucha. Claro. ¿verdad? Entonces, ahí muchas gracias a nuestros Muchísimas patrocinadores gracias. también, Sí, ¿verdad? yo creo que vale la pena decirlos, ¿verdad? San Miguel, ¿verdad? Con sus talleres de armado de muebles de melamina, agradecidísimos porque han confiado en nosotros estos meses y están muy contentos porque el resultado ha sido bueno. Entonces, como esa relación de reciprocidad que tenemos, muy contentos. Piedra Santa también, que fue uno de los primeros, bueno, el primero que creyó en nosotros, ¿verdad? Muy agradecidos con ellos también. Visítenlos, ya Smart. saben que es un espacio para... pues comprar sus libros y se los llevan a sus casas y todo. Y Parismart, ¿verdad? Que también ese producto que lo veníamos probando desde fíjese la qué, radio, pero sí. que ahora está aquí en Tangente y muy contentos y siempre lo recomendamos. Y a la Así gente, que- a A la la gente. audiencia, Realmente estamos por aquí y los patrocinadores están aquí no solo también porque creen en nosotros, sino porque nos miran. O sea, de veras hay que cacaraquear esos huevos. Somos el podcast hecho en Guatemala con más audiencia. Eso no es normal para un podcast de contenido político. Te dice el año que vivimos, pero el mérito es de ustedes. Prometemos hacerlo mejor el próximo año, hacer más comunidad, más eventos, diversificar y tratar siempre de subirle la calidad. Así que... Y estamos en ese proceso de Comprometidos. profesionalizarnos, Sí. de crecer y de traerles más contenido. Así que Sí. gracias por la audiencia. Qué bonito fue haber visto también cómo ponían en su Spotify Wrapped Sí. que Tangente fue su podcast número 1. Ajá. Muchísimas gracias por eso. Qué bonito leer los comentarios que nos dejan en redes sociales y que nos sugieran programas que grabar. Así que gracias Y bueno. definitivamente a la audiencia. Lo bonito es estar vivo.
Mucha gente. No, en serio. O sea, Sí. uno se había contemplado la posibilidad que hoy quizá ya no existiese, Así es. ¿verdad? El proyecto. O sea, nos lo Claro. habíamos planteado así. Sí. Aprovechemos tal. Yo creo que si hubiese ganado alguna candidatura, algunos tendríamos que estar viendo cómo salimos del país, ¿va? En las chinamas ahí, corriendo. Con O la quizá no, mochila de pero 72 sí en horas. cabal, con la mochila de las 72 horas, algunos incluso amenazados ya. Pero qué bonito es que no es así y que vamos a seguir existiendo, ¿verdad? Y qué Sí. bonito que nos sacaron de la radio y, Y- regresamos con este productazo. Y qué bonito que este año nacieron, creo yo, en los medios de este tipo, ¿verdad? Sí, En- sí, en- sí, sí. Y ya Lo hoy que está haciendo el Bencho, lo que Sí. están haciendo y tal. Total. La gente del Y por colectivo cierto, WhatsApp. no vamos a Ajá. volver a la radio, ¿no? Aunque lo pidan, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Fue una oportunidad que perdieron. No perdieron, no. Nos dijeron No adiós, vuelvan, pero ahora no aquí vuelvan. estamos. Pero bueno, con eso nos despedimos. Feliz año, mucha. Feliz Feliz año. año. Un abrazo y adiós. Chao.